Un rabino anciano me enseñó un método que cambió para siempre mi relación con el dinero y la energía de mi hogar, usando algo que todos tenemos en la cocina, pero que nadie usa de la forma correcta. Si sientes que el dinero no llega a tu vida, que las oportunidades se cierran antes de abrirse, o que tu hogar carga un peso invisible que te agota, escribe en los comentarios: corto con la escasez y abro las puertas de mi prosperidad. Yo vivía en una casa que parecía tragarse todo lo bueno antes de que pudiera echar raíces. Trabajaba sin descanso, pero el dinero desaparecía como agua entre las manos. Cada vez que algo prometedor estaba por llegar, se desvanecía en el último momento. Las cuentas se acumulaban sin control, las discusiones con mi pareja se volvieron constantes y un cansancio profundo se instaló en cada rincón de mi vida. No era solo agotamiento físico, era algo más hondo, más oscuro, como si el aire mismo de mi casa me rechazara, como si las paredes guardaran memoria de todos los fracasos, de todas las frustraciones, de todos los sueños que murieron antes de nacer. Pasaban los meses y la situación empeoraba. Cada mañana me levantaba con la esperanza de que ese día sería diferente, pero al caer la noche me encontraba en el mismo lugar, atrapado en un ciclo que parecía no tener salida. Probé de todo, cambié de trabajo, reorganicé mis finanzas, incluso mudé los muebles de lugar, pensando que tal vez algo en la distribución del espacio estaba mal. Nada funcionó. El dinero seguía escurriéndose, las oportunidades seguían cerrándose y ese peso invisible seguía aplastándome. Un día, desesperado y al borde de la rendición, recordé algo que mi abuela solía decir antes de morir. Ella hablaba de un rabino que vivía en las afueras de la ciudad, un hombre de conocimiento profundo que ayudaba a quienes enfrentaban momentos difíciles. No era un consejero común, no daba sermones, ni recitaba textos religiosos. Simplemente compartía sabiduría antigua, métodos que habían funcionado durante generaciones, herramientas prácticas para reorganizar la vida cuando todo parecía desmoronarse. Decidí visitarlo. No tenía nada que perder. Llegué a su casa una tarde gris de otoño. Era una construcción sencilla, rodeada de árboles antiguos y un silencio que contrastaba con el ruido constante de mi mente. El rabino me recibió sin preguntas. Era un hombre mayor, de mirada tranquila pero penetrante, de pocas palabras pero de presencia poderosa. Me invitó a sentarme y esperó. Le conté todo. Le hablé del dinero que no llegaba, de las oportunidades que se desvanecían, del peso que sentía en mi hogar, de la desesperación que crecía cada día. Él escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones rápidas. Cuando terminé, se levantó despacio, caminó hacia una pequeña alacena de madera tallada y sacó un frasco de vidrio vacío. Lo colocó frente a mí con un cuidado que parecía exagerado para un objeto tan simple, pero en sus manos ese frasco dejó de ser simple, se convirtió en algo sagrado. La sal, me dijo con voz firme pero serena, es el mineral más antiguo que conoce la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, los sabios la usaban para preservar lo que debía durar, para purificar lo que estaba contaminado, para marcar límites entre lo sagrado y lo profano. Pero lo que pocos conocen, lo que se ha olvidado con el paso de las generaciones, es que la sal también es una guardiana silenciosa. Absorbe lo que no se ve, lo que flota en el aire de tu hogar, las emociones densas, las intenciones negativas, los pensamientos oscuros, y todo eso lo arrastra hacia la tierra para que sea neutralizado. Sus palabras resonaron en mí de forma extraña. No eran palabras nuevas, pero las sentí como si las estuviera escuchando por primera vez. Me explicó que nuestras casas no son solo estructuras de concreto, ladrillo y madera. Son contenedores vivos de energía. Todo lo que sucede dentro de ellas deja una marca. Cada palabra dicha con rabia, cada lágrima derramada en soledad, cada miedo pensado en la oscuridad de la noche, cada frustración tragada en silencio,
Todo eso se impregna en las paredes, en los muebles, en los rincones, en los espacios donde la luz casi nunca llega. Con el tiempo, continuó el rabino, esa acumulación se vuelve un bloqueo invisible. Es como una capa de polvo que no puedes ver pero que impide que entre algo nuevo. Y entonces la vida se estanca. El dinero no fluye porque no hay espacio para que entre. Las oportunidades no llegan porque la puerta está cerrada desde adentro. La paz no se instala porque el ambiente está saturado de lo viejo, de lo denso, de lo no resuelto. Me contó que la abundancia no es algo que se conquista afuera, en el mundo, luchando y forzando. La abundancia es algo que se invita, y solo puede entrar a un espacio que esté limpio, preparado, abierto. Si tu casa está saturada de energía estancada, me dijo, la prosperidad no encontrará por dónde entrar. Es como intentar llenar una copa que ya está llena de agua sucia. Primero, hay que vaciarla. Primero, hay que limpiar. Entonces me enseñó el método. No era complicado. No requería objetos extraños ni rituales elaborados. No había que recitar palabras en idiomas antiguos ni seguir pasos imposibles de recordar. Solo requería 3 cosas: intención clara, silencio absoluto y respeto profundo por el proceso. Me dijo que debía tomar un frasco de vidrio transparente, uno que permitiera ver su interior sin distorsiones. Nada de plástico, nada de metal. El vidrio es un material neutral, no interfiere con la energía, no la bloquea ni la distorsiona. Es como una ventana limpia que deja pasar la luz sin alterarla. Lava el frasco solo con agua limpia, me instruyó. No uses jabones ni perfumes, solo agua pura. Mientras lo lavas, visualiza que estás limpiando cualquier huella del pasado, cualquier energía anterior que ese objeto pudiera tener. Sécalo bien, y luego llénalo hasta la mitad con sal gruesa. No sal fina de mesa, sal gruesa, sal de mar sin refinar, aquella que conserva todos sus minerales, toda su estructura cristalina intacta. Esa es la que tiene poder, porque no ha sido procesada, no ha sido alterada, sigue siendo lo que la tierra creó. Me explicó que mientras llenaba el frasco debía respirar profundo. Nada de prisa, nada de hacerlo por hacerlo. Cada grano de sal que cayera al frasco debía caer con conciencia. No pienses en lo que no quieres, me advirtió. No pienses en las deudas, en los problemas, en los bloqueos. Piensa en lo que sí deseas que entre a tu vida: abundancia, paz, oportunidades, salud. No lo digas en voz alta, solo siéntelo en tu pecho, como si ya estuviera sucediendo, como si ya fuera real. La sal no entiende palabras, pero sí entiende intención. Y la intención es el puente entre lo invisible y lo que se manifiesta. Luego vino la parte más importante, la que muchos ignoran y por eso fracasan. Me dijo que debía colocar el frasco en un lugar específico. No cualquier rincón servía. No se trataba de poner el frasco en el primer espacio disponible y esperar milagros. La casa tiene puntos clave donde la energía se mueve de formas particulares, donde entra, donde sale, donde se estanca. Conocer esos puntos es la diferencia entre un ritual que funciona y uno que no produce nada. La entrada principal de tu casa, me explicó, es el punto donde todo lo externo penetra en tu espacio íntimo. Todo lo que cruza esa puerta, personas, pensamientos, emociones ajenas, problemas del mundo, entra directo al corazón de tu hogar. Si colocas el frasco cerca de esa entrada, estás instalando un filtro invisible que retiene lo denso, lo pesado, lo negativo y permite que pase solo lo que trae paz, solo lo que suma. Pero había otro lugar, me dijo, donde la energía se estanca con más fuerza, con más persistencia. Los rincones oscuros. Continuó. Esos espacios olvidados donde casi nunca entra luz, donde se acumula polvo, donde nadie presta atención. Detrás de los muebles que nunca se mueven, en los espacios bajo las escaleras,
en esos pequeños vacíos arquitectónicos que existen en todas las casas. Ahí es donde vive el bloqueo más profundo, el más antiguo. Ahí es donde la energía se pudre como agua estancada. Si colocas el frasco en un rincón oscuro, estarás yendo directo a la raíz del problema. Me contó entonces la historia de una mujer que había acudido a él años atrás. Ella sentía que su casa la estaba destruyendo lentamente. No había violencia física, no había gritos constantes, pero sí una tensión permanente que envenenaba cada momento. Su esposo llegaba cada tarde con el ceño fruncido, incapaz de sonreír, incapaz de relajarse. Sus hijos peleaban sin motivo aparente, por cosas insignificantes, que terminaban en llantos y portazos. Y ella misma había dejado de dormir bien. Cada noche se acostaba agotada, pero despertaba incluso más cansada, como si durante el sueño hubiera estado cargando piedras invisibles. El rabino le dio el mismo consejo que ahora me estaba dando a mí. Ella regresó a su casa y colocó un frasco de sal en un rincón oscuro de su sala, detrás de un mueble que llevaba años sin moverse. No le dijo a nadie lo que había hecho, no lo publicó en redes sociales, no lo comentó con sus amigas, simplemente lo hizo en silencio y confió. Al principio no pasó nada visible. La vida siguió igual. Pero a la semana, su esposo llegó sonriendo por primera vez en meses. No había pasado nada extraordinario en su trabajo, simplemente se sentía diferente al cruzar la puerta de su casa. A las 2 semanas, los niños empezaron a jugar juntos en lugar de pelear. Construyeron una torre con bloques y pasaron la tarde riéndose. Al mes, ella misma se sintió transformada, más liviana, como si alguien hubiera levantado un peso invisible de sus hombros. Dormía profundo. Despertaba renovada. La casa entera respiraba diferente. Cuando regresó a agradecer al rabino, él la detuvo antes de que hablara. «No me agradezcas a mí», le dijo. «La sal solo hizo lo que sabe hacer desde hace milenios. Tú fuiste quien abrió la puerta para que funcionara. Tú fuiste quien tuvo la intención correcta, quien respetó el proceso, quien confió sin dudar». Esa frase se me quedó grabada en la memoria como un tatuaje invisible, porque el rabino me estaba diciendo algo profundo, algo que va más allá del ritual mismo. Me estaba diciendo que el poder no está en los objetos, está en nosotros. El frasco no tiene poder mágico por sí mismo, la sal no es un amuleto milagroso. El poder está en quien realiza el ritual, en la conciencia con la que se hace, en la intención que se deposita, en el respeto con el que se trata cada paso. Un frasco de sal en manos de alguien que duda, que lo hace por compromiso social, que espera resultados sin comprometerse internamente, es solo un frasco con sal. Pero en manos de alguien que entiende el principio, que confía en el proceso, que se abre genuinamente a recibir, ese frasco se convierte en un portal. Antes de irme, el rabino me dio una última instrucción, la más importante de todas. Me miró fijo a los ojos y me dijo con voz grave: «No le cuentes esto a nadie, hazlo en silencio absoluto. El secreto tiene poder precisamente porque se protege de la interferencia. Cada vez que explicas un ritual, cada vez que lo compartes públicamente, abres la puerta para que entren opiniones, dudas, escepticismos, envidias, y esas frecuencias ajenas contaminan tu intención, la debilitan, la corrompen». Los sabios de todas las tradiciones siempre trabajaron en secreto, no porque fueran egoístas, sino porque entendían que el silencio es un escudo que protege lo sagrado de lo profano. Tú debes hacer lo mismo. Esa misma noche, cuando llegué a mi casa, esperé a que todos durmieran. La noche tiene algo especial que el día no tiene. Es el momento en que el mundo se detiene, en que las voces se apagan, en que la energía frenética del día se asienta y descansa. En ese silencio universal, la intención encuentra espacio para enraizarse sin competir con 1000 distracciones. Es como plantar una semilla en tierra quieta, en lugar de hacerlo en medio de una tormenta. Lavé un frasco de vidrio que había pertenecido a mi abuela.
Era un objeto simple, sin adornos, pero cargaba con la memoria de su presencia. Mientras lo lavaba bajo el agua fría, visualicé que estaba limpiando cualquier huella del pasado, cualquier energía antigua que pudiera estar adherida a sus paredes transparentes. Lo sequé con cuidado y comencé a llenarlo con sal gruesa. Cada grano que caía resonaba en el silencio de mi cocina como una pequeña promesa. Respiré profundo con cada puñado. No pedí nada en voz alta. Solo sentí en mi pecho la imagen de una vida donde el dinero fluía con naturalidad, donde mi hogar era un refugio y no una carga, donde las oportunidades llegaban sin resistencia. Busqué un rincón oscuro en mi sala, detrás de un sillón que casi nunca movíamos. Ese espacio llevaba años olvidado, acumulando polvo, acumulando olvido, acumulando quién sabe qué energías estancadas. Ahí coloqué el frasco con un cuidado casi religioso, como si estuviera depositando algo verdaderamente sagrado. No le dije a nadie, no lo fotografié, no lo publiqué, no esperé aplausos ni validación externa. Solo confié en el proceso que el rabino me había enseñado. Los primeros días no pasó nada evidente. Mi vida seguía igual en la superficie, pero algo sutil estaba cambiando por debajo. El aire de mi casa se sentía diferente, más limpio, más liviano, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible y el viento hubiera barrido algo denso que llevaba años acumulándose. Mi pareja dejó de llegar irritada del trabajo. Las conversaciones que antes terminaban en discusiones, ahora fluían con más calma, con más paciencia. Yo mismo empecé a dormir mejor, a despertar con menos peso en el pecho, con menos angustia en la garganta. A la segunda semana recibí una llamada inesperada. Un proyecto que había propuesto meses atrás y que creía completamente olvidado fue aprobado. El pago era considerablemente más de lo que había pedido originalmente. Una semana después, un amigo me devolvió dinero que le había prestado años atrás y que ya daba por perdido. No le había recordado la deuda. Simplemente un día me llamó y me dijo: «Sé que hace mucho. Debería haberte pagado. Aquí está». No eran coincidencias aisladas. Era el universo reorganizándose, abriendo caminos que antes estaban bloqueados, despejando rutas que la energía estancada había cerrado. Si quieres que este conocimiento se expanda y llegue a más personas que lo necesitan, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos compartiendo sabiduría ancestral que transforma vidas de forma concreta y práctica. Al mes exacto, como me había indicado el rabino, cambié la sal, la saqué con cuidado del frasco y la observé. Se veía diferente, más oscura en algunas zonas, como si hubiera absorbido algo invisible pero real. La saqué de mi casa y la enterré en un jardín alejado, lejos de mi hogar. Esa sal había hecho su trabajo. Había absorbido todo lo denso, todo lo estancado, todo lo que impedía que la abundancia fluyera. Devolverla a la tierra era permitir que la naturaleza la neutralizara, que la transformara, que la integrara de vuelta al ciclo natural. Preparé un nuevo frasco y repetí el ritual con la misma conciencia, con el mismo respeto. Porque la limpieza energética no es algo que se hace una vez y se olvida para siempre. Es un compromiso continuo con tu propio bienestar, con la salud de tu espacio, con la apertura hacia lo que deseas recibir. Con el tiempo, empecé a notar otras señales más sutiles, pero igualmente poderosas. Mis sueños cambiaron radicalmente. Antes, soñaba con angustia, con deudas que crecían, con puertas cerradas que no podía abrir. Ahora soñaba con espacios abiertos, con luz brillante, con caminos despejados que se extendían hasta el horizonte. Un día soñé que caminaba por un campo infinito lleno de trigo dorado bajo un sol radiante. El viento movía las espigas creando olas de oro. Desperté con una sensación de paz profunda que no había sentido en años. Y esa misma semana recibí una oferta de trabajo que cambió por completo mi situación económica, que transformó mi realidad de forma inesperada, pero perfecta.
El rabino tenía razón en todo. La sal no era magia infantil ni superstición sin fundamento. Era un principio ancestral, un principio que entiende que vivimos inmersos en energía, que esa energía se acumula y se estanca igual que el polvo, y que existen herramientas antiguas, simples, accesibles para cualquiera, que permiten limpiarla y renovarla. La sal, con su estructura cristalina perfecta, con su naturaleza preservadora y purificadora, actúa como un imán que atrae lo denso, lo pesado, lo negativo, y lo retiene hasta que es retirada del espacio. Pero solo funciona, solo produce resultados tangibles, si quien la coloca entiende que no está haciendo un truco de entretenimiento, sino participando conscientemente en la reorganización profunda de su propia realidad. Hay algo crucial que debo advertirte antes de que intentes esto. El mayor enemigo de este ritual no es la sal equivocada, ni el frasco incorrecto, ni el lugar imperfecto. El mayor enemigo es la duda, esa voz interna insidiosa que susurra constantemente: esto no va a funcionar, es solo sal común. ¿Cómo puede un objeto tan simple, tan cotidiano, cambiar algo tan complejo como mi vida? Cada vez que esa voz habla, cada vez que le haces caso, cada vez que le das poder, estás cortando los hilos invisibles que conectan tu intención con el resultado que buscas. La duda es como estática en una señal de radio. Debilita la frecuencia hasta que desaparece por completo y ya no llega a ningún lado. No te pido que creas ciegamente sin cuestionarte. No te pido que finjas una fe que no sientes. Te pido que te abras, que le des al proceso una oportunidad real, genuina, sin sabotearlo desde adentro. Que silencies el escepticismo automático el tiempo suficiente para que algo nuevo, algo diferente, pueda suceder. La fe verdadera no es certeza absoluta, es apertura, es disposición, es decir, internamente: no sé si esto va a funcionar, pero voy a respetar cada paso como si importara. Voy a tratarlo con seriedad. Voy a confiar en el proceso, aunque no entienda completamente cómo funciona. También debes protegerte de la impaciencia destructiva. Colocas el frasco un lunes por la noche y el martes por la mañana ya quieres ver resultados gigantes. Quieres que llueva dinero del cielo. Quieres que tu vida cambie radicalmente en 24 horas. Pero los cambios profundos, los cambios que duran, los cambios que transforman desde la raíz, no funcionan así. Son como un árbol que primero debe echar raíces fuertes en lo invisible, en la oscuridad de la tierra, antes de brotar hacia la luz. Dale al menos un mes completo. Un mes sin moverlo, sin tocarlo, sin cuestionarlo cada 5 minutos. Y al final de ese mes, compara honestamente. Mira cómo te sientes. Observa qué ha cambiado en tu vida, en tu ambiente, en tus oportunidades. Puede que no sea un cambio espectacular que te haga millonario de la noche a la mañana, pero estará ahí. Y ese pequeño cambio, esa pequeña apertura, es la semilla de algo mucho más grande que está por venir. Recuerdo a un hombre que conocí varios meses después de haber hecho mi propio ritual. Estábamos en una reunión casual y de alguna forma el tema derivó hacia métodos para mejorar la energía del hogar. Él me contó frustrado que había intentado algo parecido con sal, pero que no le funcionó para nada. Le pregunté con curiosidad genuina qué había hecho exactamente. Me dijo que había colocado el frasco como le habían indicado, pero que cada día pasaba por ahí y pensaba: ¡qué tontería ridícula! Esto no va a cambiar absolutamente nada, es solo superstición barata. A la semana, incapaz de soportar su propio escepticismo, lo quitó y lo tiró. El problema no fue el ritual, no fue la sal, no fue el frasco. Fue él mismo saboteando deliberadamente su propia transformación, con su incredulidad corrosiva, con su resistencia mental, con su incapacidad de abrirse a algo que no entendía completamente. Por eso el silencio es tan vitalmente importante. No solo proteges el ritual de opiniones ajenas, de burlas, de escepticismo externo.
también lo proteges de tu propia duda interna. Porque cuando no tienes que explicarlo a nadie, cuando no tienes que justificarlo públicamente, cuando no tienes que defender tu decisión ante amigos escépticos o familiares burlones, tampoco tienes que defenderlo constantemente ante ti mismo. Simplemente lo haces con convicción y confías en el proceso sin cuestionarlo hasta el agotamiento. El rabino me enseñó algo fundamental que nunca olvidaré. Me dijo que los rituales más poderosos de toda la historia de la humanidad siempre se hicieron en secreto absoluto. Los sabios antiguos no trabajaban frente a multitudes expectantes. No explicaban cada detalle de lo que hacían a quien quisiera escuchar. No buscaban validación externa ni aplauso público. Actuaban en silencio profundo, protegidos por la discreción sagrada, y los resultados de su trabajo hablaban por sí mismos sin necesidad de propaganda. Tú debes hacer exactamente lo mismo. Este es tu camino personal hacia la abundancia. Y los caminos más sagrados, los más transformadores, se recorren siempre en soledad consciente. Ahora te toca actuar a ti. No permitas que este conocimiento se quede solo como información interesante que consumiste y olvidaste. La información sin acción concreta es solo entretenimiento pasajero. Ve hoy mismo a tu cocina. Busca un frasco de vidrio transparente, uno que te guste, uno que sientas correcto. Llénalo hasta la mitad con sal gruesa. Elige conscientemente el lugar correcto, cerca de tu entrada principal o en un rincón oscuro donde intuyas que la energía se ha estancado durante años. Colócalo cuando todos duerman, con intención absolutamente clara, con respeto profundo por lo que estás haciendo. Y luego, esto es crucial, déjalo trabajar en paz, sin interrupciones. Durante el primer mes completo, no lo revises ansiosamente, no lo muevas para ver qué pasa, no lo toques con desconfianza. Confía genuinamente en que está haciendo su trabajo invisible, limpiando capas de energía que ni siquiera sabías que existían. Y cuando finalmente notes que algo ha cambiado, que el ambiente de tu casa se siente inequívocamente más ligero, que las oportunidades empiezan a aparecer de formas inesperadas, que tus sueños se vuelven más tranquilos y esperanzadores, sabrás con certeza que la abundancia ya no está afuera del todo buscando desesperadamente cómo entrar. Ya está dentro, instalándose cómodamente en tu vida, echando raíces en tu nueva realidad. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con convicción total: la prosperidad fluye hacia mí ahora. No lo escribas mecánicamente por escribir algo. Siéntelo en tu pecho mientras lo tecleas. Créelo con cada célula de tu ser. Decláralo como una verdad que ya está sucediendo, porque las palabras tienen poder real cuando se pronuncian con convicción absoluta, y cuando las declaras así, el universo entero responde reorganizándose para hacerlas realidad. Si este tipo de enseñanzas te ayudan a ordenar tu vida desde la raíz y a volver a tu centro, suscríbete al canal para seguir aprendiendo. Este espacio existe para eso. Compartir herramientas que te ayuden a sostener claridad, equilibrio y dirección en tu día a día. Un rabino me enseñó un método antiguo para liberar el cuerpo de toda energía estancada, para cortar la conexión con el peso invisible que arrastramos sin saberlo. Me dijo que el ombligo no es solo una marca, es la puerta por donde entra y sale todo lo que el cuerpo no puede decir con palabras. Si sientes que algo te bloquea, que cargas con un peso que no es tuyo, que la vida se siente pesada sin motivo claro, escribe en los comentarios: libero lo que ya no me pertenece y abro paso a mi propia energía. Al hacerlo, estás declarando un corte real con lo que te detiene. Yo no sabía nada de esto. Durante años, viví sintiendo que algo en mí no funcionaba bien. No era una enfermedad, no era tristeza profunda, pero tampoco era plenitud. Era como vivir con el volumen bajo, como si la vida pasara a través de un filtro gris. Me despertaba cansada, me acostaba cansada. Las decisiones me costaban, las conversaciones me agotaban.
Todo parecía normal desde afuera, pero por dentro había un ruido constante, una vibración baja que no me dejaba estar en paz. Probé de todo. Cambié rutinas, busqué nuevos trabajos, me alejé de personas, intenté llenar el vacío con actividades, con logros, con distracciones, pero nada cambiaba de fondo. El cansancio volvía, la niebla volvía, y con ella una sensación que no podía nombrar pero que estaba siempre ahí, como una sombra pegada a mi piel. Un día, en una conversación que no busqué, alguien me habló de un anciano que enseñaba formas antiguas de equilibrar el cuerpo. No hablaba de remedios ni de terapias, hablaba de reconexión, de volver al punto donde todo comenzó. Me dio una dirección. No tenía nada que perder, así que fui. El lugar era simple, casi austero. El rabino era un hombre de pocos gestos y muchas pausas. Me miró sin preguntar nada y dijo algo que no olvidaré nunca. El cuerpo guarda lo que la vida no pudo procesar, y lo guarda justo donde empezó todo, en el centro, en el ombligo. Ahí está tu primera conexión con la vida. Ahí también está tu primera desconexión. Me explicó que el ombligo no es solo una cicatriz, es el punto exacto donde recibiste tu primer alimento, tu primer vínculo, tu primera información emocional. A través de ese canal entraba todo, el oxígeno, la sangre, pero también las emociones de tu madre, sus miedos, su calma, su angustia. Todo se registraba en ti antes de que tuvieras memoria, antes de que tuvieras palabras. El cuerpo lo guardó todo, y cuando ese canal se cierra al nacer, no desaparece. Se convierte en un centro energético, en un archivo silencioso de todo lo que viviste sin saberlo. La mayoría de las personas vive desconectada de ese punto, me dijo. Lo ignoran, lo olvidan, lo cubren con ropa, con comida, con prisa. Pero el cuerpo no olvida. Sigue esperando que vuelvas ahí, que lo escuches, que limpies lo que se acumuló sin permiso. Le pregunté cómo se limpiaba eso. No me habló de hierbas raras, ni de objetos imposibles de conjurar. Me habló de algo tan simple que casi me pareció absurdo. Me dijo que colocara mi mano sobre el ombligo cada noche, que respirara profundo llevando el aire hasta ese punto, que sintiera el calor que emanaba de ahí y que lo hiciera con intención, no con prisa. La energía bloqueada no se fuerza a salir, se invita, se acompaña, y cuando siente que ya no tiene que protegerte, se suelta sola. Esa noche lo hice, me recosté, apagué la luz, llevé mi mano derecha al centro de mi abdomen y empecé a respirar. Inhalaba contando hasta 4, exhalaba contando hasta 6. Al principio no sentí nada, solo el movimiento del aire, el peso de mi mano, el silencio, pero seguí. Y en algún momento, sin buscarlo, algo cambió. Sentí un calor sutil que subía desde el centro. No era externo, venía de dentro. Y con ese calor vino una emoción que no esperaba. Una tristeza vieja, profunda, sin nombre. No lloré, pero algo en mí se ablandó. Era como si el cuerpo por fin tuviera permiso para soltar lo que había estado reteniendo durante años. No lo entendí esa noche, pero lo seguí haciendo. Noche tras noche, el mismo gesto. Mano en el ombligo, respiración lenta, intención clara. Libero lo que no es mío. Recupero lo que sí lo es. No siempre sentía algo dramático. Algunos días era solo calma. Otros días aparecían emociones que no sabía que tenía. Miedo, rabia, alivio, todo mezclado. Pero nunca lo bloqueé. Dejé que pasara, y cada vez que lo hacía, el peso disminuía un poco más. El rabino me explicó que el centro del cuerpo es también el centro del sistema nervioso entérico, el llamado segundo cerebro. Ahí hay más de 100 millones de neuronas que procesan emociones antes de que lleguen a la mente. Por eso, cuando algo te asusta, lo sientes primero en el estómago. Cuando algo te duele, el abdomen se contrae. No es casualidad, es el cuerpo hablando en su propio idioma, y ese idioma no miente. El problema, me dijo,
Es que aprendiste a ignorar ese lenguaje. Te enseñaron a vivir desde la cabeza, a pensar todo, a controlarlo todo, pero el cuerpo no se controla, se escucha, y cuando lo escuchas, empieza a confiarte lo que guardó en silencio. Pasaron semanas. El ritual se volvió un hábito. Ya no era algo que hacía porque debía, sino porque lo necesitaba. Era mi forma de volver a mí, de recordarme que estaba viva, que todavía había espacio para sentir. Y con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. No de golpe, no de forma espectacular, pero sí de forma real. Dormía mejor. Me costaba menos tomar decisiones. Las cosas que antes me alteraban dejaban de tener tanto poder sobre mí, no porque el mundo cambiara, sino porque yo había cambiado mi frecuencia. El rabino me advirtió algo importante. No esperes resultados inmediatos. El cuerpo tiene su propio tiempo, sana por capas. Primero lo superficial, después lo profundo. Y a veces, justo cuando crees que ya sanaste, aparece algo más antiguo, algo que estaba esperando debajo. No lo veas como un retroceso. Es parte del proceso. Cada capa que cae te acerca más a tu centro real. Y tenía razón. Hubo momentos en los que volví a sentir el peso, la niebla, el cansancio, pero ya no me asustaba. Sabía que no era un fracaso, sino una invitación. El cuerpo me estaba mostrando algo más, algo que todavía necesitaba ser visto, y cada vez que lo miraba sin juzgarlo, sin rechazarlo, se disolvía un poco más. Si estás leyendo esto y sientes que algo en ti está estancado, que cargas con un peso invisible, que la vida no fluye como debería, no lo ignores. Tu cuerpo te está hablando, y el lugar donde más claramente habla es justo ahí, en el centro, donde todo empezó. Suscríbete para recibir más enseñanzas como esta, prácticas antiguas que funcionan porque respetan el orden del cuerpo. El ritual es simple, pero debe hacerse con conciencia. No es magia, no es superstición. Es un acto de reconexión. Cada noche, antes de dormir, recuéstate en un lugar tranquilo. Apaga las luces, el teléfono, cualquier distracción. Lleva tu mano derecha al centro de tu abdomen, justo sobre el ombligo. Cierra los ojos y empieza a respirar lento. Inhala profundo contando hasta 4. Lleva el aire hasta el abdomen, siente cómo se expande. Exhala contando hasta 6, siente cómo se vacía. Repite esto durante al menos 5 minutos. Mientras respiras, mentaliza esta frase en silencio. Libero lo que no es mío. Recupero mi propia energía. No la digas con prisa. Siéntela. Deja que las palabras entren en tu cuerpo como una onda. No busques resultados inmediatos. Solo quédate ahí, respirando, sintiendo, permitiendo. El cuerpo sabe qué hacer cuando le das espacio. Si en algún momento aparece una emoción, no la rechaces. Puede ser tristeza, puede ser alivio, puede ser algo que no tiene nombre. Déjala pasar. No la analices, no la juzgues, solo siéntela. Esa emoción es energía bloqueada que por fin tiene permiso para salir. Cuando sale, libera espacio. Y en ese espacio, la vida vuelve a entrar. Haz esto todas las noches, durante al menos 21 días. No lo hagas esperando un milagro. Hazlo porque tu cuerpo merece ser escuchado. Porque durante años lo obligaste a callarse, a seguir, a resistir. Y ahora le estás dando algo que nunca tuvo, tu atención completa. Con el tiempo, notarás cambios. No siempre son dramáticos. A veces es solo que duermes mejor, o que las cosas que antes te angustiaban ya no te tocan de la misma forma, o que empiezas a tomar decisiones desde un lugar más claro, más tuyo. No es que el mundo cambie, es que tú vuelves a habitarte, y cuando te habitas, todo lo demás se ordena solo. El rabino me dijo algo más antes de irme la última vez. El cuerpo no busca ser perfecto, busca ser habitado. No necesita que lo arregles, necesita que lo acompañes. Y cuando lo acompañas sin miedo, sin prisa,
sin exigencia. Él te devuelve algo que habías olvidado. Te devuelve tu energía, la que es tuya de verdad, no la que tomaste de otros, no la que otros dejaron en ti, la tuya. Yo no sabía que algo tan simple podía cambiar tanto. Pensé que sanar era más complicado, que necesitaba terapias largas, métodos complejos, explicaciones infinitas, pero la verdad es más sencilla. Sanar es volver. Volver al cuerpo, volver al centro, volver a ese punto donde la vida entró por primera vez, y desde ahí construir todo de nuevo, pero esta vez con conciencia. El ombligo no es solo una cicatriz, es un recordatorio de que alguna vez estuviste conectada, de que esa conexión no se perdió, solo se olvidó, y de que en cualquier momento, cuando decidas volver, estará ahí esperándote, porque el cuerpo no te abandona, eres tú quien lo abandonas, y cuando vuelves, él te recibe sin preguntas, sin reclamos, solo con gratitud. Hoy, años después, sigo haciendo el ritual, ya no porque esté bloqueada, sino porque me mantiene centrada. Es mi forma de decirle al cuerpo que lo escucho, que lo valoro, que no doy por sentado el milagro de estar viva, y cada vez que lo hago, siento lo mismo: calor, presencia, claridad. Es como volver a casa después de un largo viaje. Si sientes que algo en ti necesita ser liberado, si cargas con emociones que no son tuyas, si la vida se siente pesada sin razón, prueba esto. No lo hagas esperando resultados inmediatos. Hazlo como un acto de respeto hacia ti. Hazlo porque tu cuerpo merece ser escuchado. Hazlo porque durante demasiado tiempo viviste desconectada de lo que realmente importa. Tu centro, tu verdad, tu energía. El cuerpo guarda todo lo que no pudiste procesar, pero también tiene la capacidad de liberarlo cuando le das espacio, cuando le das tiempo, cuando le das tu presencia. No necesitas técnicas complicadas ni objetos raros, solo necesitas volver. Volver al punto donde todo empezó. Y desde ahí, construir una vida que sea tuya de verdad, no una copia de lo que otros esperan de ti. La energía bloqueada no desaparece sola, se queda ahí, en el centro, esperando a que la mires. Y cuando la miras, sin miedo, cuando la acompañas con ternura, se disuelve. No porque la obligues, sino porque por fin tiene permiso. Permiso para moverse, para salir, para transformarse en algo nuevo. Esto no es magia, es biología con conciencia. Es entender que el cuerpo no es un enemigo al que hay que dominar, sino un compañero que hay que escuchar. Y que cuando lo escuchas de verdad, cuando le das lo que necesita, atención, respeto, presencia, él te devuelve lo que perdiste. Tu vitalidad, tu claridad, tu poder. El ombligo es la puerta. No la única, pero sí la primera. Por ahí entró la vida, y por ahí puede volver a fluir lo que se estancó. Solo necesitas decidir que estás lista para abrirla, que estás lista para soltar lo que no es tuyo, que estás lista para recuperar tu propia energía y empezar de nuevo, pero esta vez desde un lugar de verdad. Tener entre 25.000 y 30.000 caracteres. 7. 18. Un rabino me enseñó un método antiguo para liberar el cuerpo de toda energía estancada, para cortar la conexión con el peso invisible que arrastramos sin saberlo. Me dijo que el ombligo no es solo una marca, es la puerta por donde entra y sale todo lo que el cuerpo no puede decir con palabras. Si sientes que algo te bloquea, que cargas con un peso que no es tuyo, que la vida se siente pesada sin motivo claro, escribe en los comentarios: libero lo que ya no me pertenece y abro paso a mi propia energía. Al hacerlo, estás declarando un corte real con lo que te detiene. Yo no sabía nada de esto. Durante años viví sintiendo que algo en mí no funcionaba bien. No era una enfermedad, no era tristeza profunda, pero tampoco era plenitud. Era como vivir con el volumen bajo, como si la vida pasara a través de un filtro gris. Me despertaba cansada, me acostaba cansada. Las decisiones me costaban, las conversaciones me agotaban. Todo parecía normal desde afuera,
pero por dentro había un ruido constante, una vibración baja que no me dejaba estar en paz. Probé de todo. Cambié rutinas, busqué nuevos trabajos, me alejé de personas, intenté llenar el vacío con actividades, con logros, con distracciones, pero nada cambiaba de fondo. El cansancio volvía, la niebla volvía, y con ella una sensación que no podía nombrar pero que estaba siempre ahí, como una sombra pegada a mi piel. Era una angustia silenciosa, un vacío que no se llenaba con nada externo. Probé terapias, leí libros, hablé con amigos. Todos me decían lo mismo: dale tiempo, es normal, todos pasamos por esto. Pero yo sabía que no era normal. Sabía que algo más profundo estaba sucediendo, algo que no podía ver ni tocar, pero que sentía con cada fibra de mi cuerpo. Había días en los que me miraba al espejo y no me reconocía. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque mis ojos no tenían luz. Era como si alguien hubiera apagado algo dentro de mí y yo no supiera cómo volver a encenderlo. Me movía por inercia, cumpliendo con todo lo que se esperaba de mí, pero sin estar realmente presente. Era una espectadora de mi propia vida, viendo pasar los días sin sentirlos de verdad. Un día, en una conversación que no busqué, alguien me habló de un anciano que enseñaba formas antiguas de equilibrar el cuerpo. No hablaba de remedios ni de terapias. Hablaba de reconexión, de volver al punto donde todo comenzó. Me dio una dirección. No tenía nada que perder, así que fui. El lugar era simple, casi austero. El rabino era un hombre de pocos gestos y muchas pausas. Me miró sin preguntar nada y dijo algo que no olvidaré nunca. El cuerpo guarda lo que la vida no pudo procesar, y lo guarda justo donde empezó todo, en el centro, en el ombligo. Ahí está tu primera conexión con la vida. Ahí también está tu primera desconexión. Me explicó que el ombligo no es solo una cicatriz, es el punto exacto donde recibiste tu primer alimento, tu primer vínculo, tu primera información emocional. A través de ese canal entraba todo: el oxígeno, la sangre, pero también las emociones de tu madre, sus miedos, su calma, su angustia. Todo se registraba en ti antes de que tuvieras memoria, antes de que tuvieras palabras. El cuerpo lo guardó todo, y cuando ese canal se cierra al nacer, no desaparece. Se convierte en un centro energético, en un archivo silencioso de todo lo que viviste sin saberlo. La mayoría de las personas vive desconectada de ese punto, me dijo. Lo ignoran, lo olvidan, lo cubren con ropa, con comida, con prisa. Pero el cuerpo no olvida. Sigue esperando que vuelvas ahí, que lo escuches, que limpies lo que se acumuló sin permiso. Me explicó que durante la gestación, ese cordón umbilical no solo transportaba nutrientes, transportaba información emocional completa. Cada vez que tu madre sentía miedo, tú lo absorbías. Cada vez que sentía estrés, tu sistema nervioso se activaba. No había separación. Eras una extensión de su cuerpo, de su estado emocional, de su energía, y todo eso quedó registrado en ti, en tu sistema nervioso, en tu memoria celular, en ese punto exacto donde el cordón se conectaba. Cuando naces, continuó, el cordón se corta, pero la memoria permanece. El ombligo se convierte en un archivo vivo de tu primera experiencia de vida. Y si esa experiencia estuvo marcada por el miedo, por la tensión, por la supervivencia, tu cuerpo aprende a vivir desde ahí. Aprende a estar en alerta constante, a protegerse, a contraerse. Y esa contracción nunca se suelta del todo, a menos que vuelvas conscientemente a ese punto y le digas al cuerpo que ya puede relajarse, que ya está a salvo. Le pregunté cómo se limpiaba eso. No me habló de hierbas raras ni de objetos imposibles de conseguir. Me habló de algo tan simple que casi me pareció absurdo. Me dijo que colocara mi mano sobre el ombligo cada noche, que respirara profundo llevando el aire hasta ese punto, que sintiera el calor que emanaba de ahí, y que lo hiciera con intención, no con prisa.
La energía bloqueada no se fuerza a salir, se invita, se acompaña, y cuando siente que ya no tiene que protegerte, se suelta sola. Me explicó que el simple acto de colocar la mano sobre el ombligo y respirar con conciencia envía una señal directa al sistema nervioso. Le dice al cuerpo que puede bajar la guardia, que puede entrar en modo reparación. Tu sistema nervioso tiene dos estados, me dijo, uno de supervivencia y uno de sanación. La mayoría de las personas vive atrapada en el primero. El cuerpo cree que está en peligro constante, aunque no haya peligro real, y en ese estado no puede sanar, no puede digerir bien, no puede descansar bien, no puede sentir bien, todo se bloquea. Esa noche lo hice. Me recosté, apagué la luz, llevé mi mano derecha al centro de mi abdomen y empecé a respirar. Inhalaba contando hasta 4, exhalaba contando hasta 6. Al principio no sentí nada, solo el movimiento del aire, el peso de mi mano, el silencio, pero seguí, y en algún momento, sin buscarlo, algo cambió. Sentí un calor sutil que subía desde el centro. No era externo, venía de dentro. Y con ese calor vino una emoción que no esperaba. Una tristeza vieja, profunda, sin nombre. No lloré, pero algo en mí se ablandó. Era como si el cuerpo por fin tuviera permiso para soltar lo que había estado reteniendo durante años. No lo entendí esa noche, pero lo seguí haciendo. Noche tras noche, el mismo gesto, mano en el ombligo, respiración lenta, intención clara. Libero lo que no es mío, recupero lo que sí lo es. No siempre sentía algo dramático. Algunos días era solo calma, otros días aparecían emociones que no sabía que tenía. Miedo, rabia, alivio, todo mezclado. Pero nunca lo bloqueé. Dejé que pasara, y cada vez que lo hacía, el peso disminuía un poco más. El rabino me explicó que el centro del cuerpo es también el centro del sistema nervioso entérico, el llamado segundo cerebro. Ahí hay más de 100 millones de neuronas que procesan emociones antes de que lleguen a la mente. Por eso, cuando algo te asusta, lo sientes primero en el estómago. Cuando algo te duele, el abdomen se contrae. No es casualidad, es el cuerpo hablando en su propio idioma, y ese idioma no miente. El problema, me dijo, es que aprendiste a ignorar ese lenguaje. Te enseñaron a vivir desde la cabeza, a pensar todo, a controlarlo todo. Pero el cuerpo no se controla, se escucha, y cuando lo escuchas, empieza a confiarte lo que guardó en silencio. Me contó que en las tradiciones antiguas, este conocimiento era común. Los sabios sabían que el abdomen era el centro de la vitalidad, el lugar donde se concentraba la fuerza de vida. No hablaban de esto como algo místico, sino como algo observable. Cuando una persona perdía su centro, su vida se desequilibraba. Cuando lo recuperaba, todo volvía a su lugar. Pasaron semanas. El ritual se volvió un hábito. Ya no era algo que hacía porque debía, sino porque lo necesitaba. Era mi forma de volver a mí, de recordarme que estaba viva, que todavía había espacio para sentir. Y con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. No de golpe, no de forma espectacular, pero sí de forma real. Dormía mejor. Me costaba menos tomar decisiones. Las cosas que antes me alteraban dejaban de tener tanto poder sobre mí. No porque el mundo cambiara,